Diario de Greg 7. Buscando plan. De Jeff Kinney. Enero. Domingo. Ojalá hubiera empezado mucho antes a escribir un diario, porque mis biógrafos van a hacerse muchas preguntas sobre mi vida antes del bachillerato. Por suerte, soy capaz de recordar todo lo que me ha sucedido desde que nací. De hecho, puedo recordar incluso cosas que me pasaron antes de nacer. En aquellos días todo se reducía a flotar en la oscuridad, dar volteretas y dormir cuando me apetecía. Un día, mientras estaba durmiendo, una maravillosa siesta, me despertaron unos extraños ruidos procedentes del exterior. Al principio no sabía qué rayos era eso, pero luego descubrí que era mamá, que me transmitía música a través de esos altavoces que se ponía en la barriga. Supongo que mamá pensaba que si me ponía música clásica todos los días antes de nacer, me convertiría en una especie de genio. Los altavoces tenían también un micrófono, así que, cuando no me ponía música, mamá me contaba su vida con todo lujo de detalles. Y cuando papá llegaba a casa después del trabajo, mamá le hacía contarme con pelos y señales cómo le había ido el día. Pero ahí no acaba la cosa. Todas las noches antes de irse a la cama, mamá me leía un libro durante media hora. El problema era que mi horario no coincidía con el de mamá, así que cuando ella dormía, yo estaba despierto. Aunque ahora creo que debería haber prestado más atención cuando mamá me estaba leyendo. La semana pasada, en el colegio, tuvimos que contestar unas preguntas sobre un libro que yo no había leído todavía. Estaba seguro de que mamá me lo había leído antes de que yo naciera, pero no podía recordar los detalles. Supongo que debía estar ocupado haciendo otras cosas cuando mamá me leía ese libro. Lo más curioso de todo era que no hacía falta que mamá utilizara el micrófono para poder oírla. Quiero decir, que yo estaba dentro de ella, así que, quisiera o no, oía todo lo que decía. Además, podía oír todo lo que pasaba ahí. Cuando mamá y papá se ponían muy tiernos, también tenía que escuchar eso. Nunca me he sentido cómodo cuando la gente se pone cariñosa a mi alrededor, sobre todo si esa gente son mis padres. Intenté que pararan, pero nunca entendieron mi mensaje. De hecho, todos los intentos que hice solo sirvieron para empeorar las cosas. Después de meses llevando esa vida, no tuve más remedio que salir de allí. Así se explica que naciera con 3 semanas de antelación. Pero en cuanto sentí el aire frío y las luces de la sala de partos me deslumbraron, deseé haberme quedado donde estaba. Cuando vine al mundo estaba totalmente falto de sueño y en un estado de forma lamentable. Así que si veis alguna vez una foto de un recién nacido, ya sabéis por qué parecen siempre tan cabreados. De hecho, todavía no he recuperado todo el sueño que perdí, y creedme, lo he intentado. Desde que nací, he estado tratando de recrear aquella sensación de flotar en la oscuridad y de felicidad absoluta. Pero cuando convives en casa con otras personas, siempre viene algún cretino que se encarga de estropearlo todo. Conocí a mi hermano mayor, Roderick, a los pocos días de nacer. Hasta ese momento pensaba que yo era el único niño, y me llevé una gran decepción cuando comprobé que no era así. En aquellos tiempos, mi familia vivía en un apartamento muy pequeño y tenía que compartir una habitación con Roderick. Él ocupaba la cuna, de modo que durante los primeros meses de mi vida yo dormía en el cajón superior de la cómoda. Estoy absolutamente convencido que eso ni siquiera es legal. Cuando papá sacó sus cosas del trabajo de la habitación que utilizaba como despacho, la transformó en el cuarto de los niños. Entonces yo heredé la cuna de Roderick, y a él le compraron una cama nueva. En aquellos tiempos casi todo lo que tenía era heredado de Roderick. Y cuando algo llegaba a mis manos, estaba
Sample complete. Ready to continue?